Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión dominicana a nivel nacional. El COVID sigue atacando en sus buenas. No es una cosa alarmante, pero sí es de importancia y preocupación lo que están diciendo los médicos, de que hay un subregistro, de que no nos podemos llevar solamente de las estadísticas que está ofreciendo Salud Pública, no porque la esté escondiendo, sino porque la gente no está yendo a hacerse las pruebas y es el vehículo, el mecanismo que tienen las autoridades para determinar. Si hicieron 100 pruebas y salieron 10 positivos, entonces la positividad es de un 10%. Ese es el tema. Y reportan que hay 10 nuevos casos. Si hay 50 infectados, pero no van a hacerse la prueba, es la única forma para determinar que esa persona está infectada o no está infectado. ¿Qué ocurre? Mucha gente, como el COVID ha sido en los últimos tiempos, ya los últimos meses, una fiebre, una gripecita, una cosa, no ha sido nada significativo y ha ido bajando, entonces la gente dio riendas sueltas, dejó la mascarilla botada, yo ando con la mía aquí siempre, la uso frecuentemente, ando con ella todo el tiempo. Twingo me dijo los otros días cuando vino, ay, don, usted está anticuado y eso no se usa. Y yo le dije, bueno, está bien, me alegro de que no se use y que tú no tengas necesidad de usarla. Yo sí tengo necesidad de usarla y creo que debo usarla. Y si no, entonces le dije a Twingo, para colmo, si no te incomoda que yo ande con ella y que esté con ella aquí en los estudios, entonces, no, a mí no me molesta. Ah, no, porque si te molesta, entonces yo lo que hago es que me voy. Porque yo sí la voy a usar en el programa. Por respeto a ustedes, aquí ya tengo un ambiente controlado, no tengo esa presión de tener la mascarilla, pero usen la mascarilla. Pero decía una cosa interesante, importante, el doctor Yunen, con quien conversaba ayer en el programa de radio, y nos decía que hay un tema importante también en cuanto a lo de la vacunación. Hay que vacunarse. Y hay situaciones porque estas nuevas variables del Omicron no están contempladas en las vacunas anteriores que estaban del COVID, porque hay que hacer unas combinaciones. Hay unas combinaciones entre un tipo de vacunas y otras vacunas para poder atacar el virus en las modalidades en que se va propagando. Ahora hay varias variantes del Omicron, pero estas todavía no están concentradas en esa vacuna. Sin embargo, esas vacunas son importantes y sirven de refuerzo trascendente para soportar la posibilidad de que el virus entre en el cuerpo. O sea, quizás no hay las vacunas nuevas. Se dice que en los Estados Unidos sí la tienen con estas nuevas cepas, con estas nuevas variantes, pero las que están en República Dominicana no es que no funcionen. Entonces hay que ponerse las vacunas. Hay que mantenerse atento y alerta al desarrollo de estos brotes. Ahora con un poquito de baja de la temperatura, las lluvias, mucho contacto de la gente con el tema de las compras y la Navidad y todo este tipo de cosas, hay una tendencia a rebrotes y aumentos. Lo mismo ocurre con la influenza. Pero nos decía una cosa importante el doctor Yunen también cuando conversaba con él. Se está vacunando con una vacuna en República Dominicana contra la influenza, que es la que tiene las 3 cepas. Pero esa vacuna ya ha sido superada por una de 4 cepas. Porque ¿cómo se produce el tema de las vacunas contra la influenza? Se toman las cepas que andan en el aire, que están predominando de la influencia a principios de año, en la primavera y en el verano, y de ahí se hace la vacuna que va a regir por los próximos 12 meses, o sea, por el próximo año. Por eso sale esa vacuna en octubre, es cuando se comienza a poner y entonces ya se pasa el invierno, se pasa la primavera, se pasa el verano próximo para ponerse en el otoño la próxima vacuna del próximo año. Entonces, no quiere decir que esta vacuna que se está poniendo en muchos puestos en República Dominicana, que tiene 3 cepas, sea mala. Hay una superior
que es la de 4 cepas. Les cuento, yo me fui a poner la vacuna de la influenza y fui a un centro privado porque cuando fui al centro público vi mucha gente, entendí que iba a perder tiempo, que iba a ser incómodo, incluso quería ponérmela con todos juntos, con la familia, porque así nos hemos estado vacunando. Y siempre, cada año nos ponemos la vacuna contra la influenza, ya es una costumbre en mi casa. Y entonces la ponemos en octubre, este año la pusimos en diciembre para que usted vea. Y entonces preferí ir a ponérmela a un centro privado a donde pagué, pero encontré que la vacuna que me estaba poniendo en este centro privado sí es la de 4 cepas. Con esto no quiero decir, señores, que sea la otra mala o lo que sea. Lo que quiero decir es que la de 4 cepas están en República Dominicana y se pueden conseguir en los centros privados, porque en los centros privados la tienen. Estoy buscando porque tengo una fotografía de esa vacuna, de la de 4 cepas, y entonces esa es la tetravalente, que es de 4 cepas. O sea, con eso le estoy diciendo que la hay. Pero no hay razón para no vacunarse contra la influenza. La de 3 cepas que están poniendo los centros públicos es buena. Esta es superior, pero se está poniendo y evita que una gripe mala, a propósito de la influenza, lo pueda sacar de circulación unos días y hasta podría provocarle alguna afección si usted tiene alguna condición de salud. Esto es lo que explican. Esto es lo que explican los médicos, los profesionales, como el caso que les decía del doctor Yunen y también de la doctora Clavi Pérez, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, hablaban sobre los temas y la necesidad de vacunarse. Dicho esto, comprobado el caso, venimos al diario. El sepelio de Amable Aristi Castro, realizado este martes pasado, constituyó una ocasión para expresar sentimientos de solidaridad, de pésame, de dolor por la partida de un hombre que sirvió como político por muchos años en esta tierra. Amable Aristi Castro era un hombre especial, con virtudes y defectos. A algunos no les gustaba su forma, aquella vez cuando salió a hacer campaña presidencial y tiraba cerditos y salami y cosas, alimentos. La gente lo criticó mucho, su forma como él se manejaba entre un partido y otro, muchas veces se fue criticado. Sin embargo, Amable fue 7 veces legislador, ganó 7 periodos como senador y 2 como diputado. Casi 40 años en el Congreso Nacional. Fue por 4 años presidente del Senado. Fue presidente de la Liga Municipal Dominicana. Fue alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano por muchos años. Después pasó y fundó su propio partido. En esas divisiones que ha habido en el Partido Reformista, él incluso su partido le puso Partido Reformista Liberal, me parece que se llamaba. Entonces, es un hombre al que se le reconocen virtudes como la solidaridad, como la afabilidad, como el hombre de conciliación, conciliador. Entonces las virtudes de un hombre siempre estarán por encima, muy por encima de cualquier defecto, como lo tenemos los humanos, de cualquier situación en que flaquee. Y lo digo esto porque vi con hasta pena una que otra persona hablando tan mal de Amable Aristi Castro y diciendo situaciones y hasta bajezas que yo creo que no se corresponden al equilibrio que debe haber entre lo bueno y lo malo, en el caso Amable, y esa es mi opinión. Que yo creo que las virtudes de una persona son lo importante en el paso de su vida por la sociedad. Y yo creo que Amable tenía más virtudes que defectos.
esa es mi opinión, que era un hombre muy a lo amable, que se ponía un peluquín, que se dejaba una barba, que andaba montando en una patineta, que hacía cosas como esa. Y llamaba la atención, pero ese era amable, Arístides Castro, vestía unos colores a veces estrambólicos en los trajes, en las camisas, en los pantalones, pero eso no le hacía daño a nadie que no fuera el que usted le gustara o no le gustara, se riera o lo encontrara muy auténtico y muy casual, con lo que usted quiera. Entonces, yo creo que la presencia del liderazgo político en los actos fúnebres a amable Arístides Castro en Higüey, que declaró 7 días de duelo municipal en Higüey por la muerte de amable Arístides Castro, el liderazgo político encabezado por el presidente Luis Abinader y incluso por el presidente del PLD, Danilo Medina. De todo el liderazgo que emitió notas de pésame y de sentimientos por su fallecimiento y de muchas personas que acudieron allí, gente del pueblo, gente que tiene arraigo económico. Estaban, por ejemplo, los Rainieri, son las personas más poderosas económicamente en el desarrollo del polo turístico de la provincia de la Altagracia, Punta Cana, y así muchos empresarios, personas profesionales, personas del pueblo. Y eso es más que suficiente para entender, para ver, para comprender que este hombre tenía más virtudes que defectos. Paz a los restos de amable Arístides Castro. 14 faldos de droga incautados en una lancha que iba llegando a Puerto Rico desde República Dominicana, 2 dominicanos presos, 179 kilos incautados en el Aila, otros 200 y tantos kilos de cocaína incautados en el muelle de Caucedo. En los últimos días indica la lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de drogas, no cesa. Se mantiene invariable, no cesa. Y cada día los golpes son más fuertes. Y ese es uno de los logros que ha obtenido la autoridad en la lucha contra el delito en República Dominicana, que es el golpe constante al narcotráfico. La cantidad de toneladas de droga, decenas de toneladas de droga que han sido incautadas a lo largo de este último año. Señores, es un reflejo de que realmente se ha golpeado al narcotráfico. Ha pasado mucha droga, claro. Se ha incautado mucha droga en tierra que ha logrado entrar a la República Dominicana, claro. Pero se ha incautado mucha también. Quizás mucho más que en muchos tiempos en el país. Las repatriaciones siguen y no tienen por qué ceder, diría yo. No tienen por qué ceder, porque es una decisión soberana de la República Dominicana y una forma de mantener bajo control o del control posible la inmigración masiva que se ha registrado en los últimos tiempos a República Dominicana de manera ilegal de parte de haitianos. Poco a poco, y han ido llegando y se han ido quedando. Aquel informe que publicó el Listín Diario de que en los últimos 6 años, o sea, a partir del 2016 a la fecha, entraron más de 1 millón de haitianos de forma legal, con visados a República Dominicana, y no se tienen los registros de que toda esa cantidad de nuevo haya salido del país con visa para pernoctar, para estar unos días aquí en República Dominicana, se presume que una gran cantidad de estos se quedaron ilegalmente en República Dominicana, y si a eso usted le suma los que había y si a eso usted le suma los que han seguido entrando de manera ilegal cotidianamente a República Dominicana, usted tendrá una cifra incalculable de emigrantes haitianos en República Dominicana en este momento. Entonces, procede
la detección de indocumentados y repatriados a su país. Procede. En la República Dominicana, el Estado dominicano tiene la obligación de mantener ese control migratorio, porque esos migrantes tienen acceso a todos los servicios públicos del país, tienen acceso a todos los puestos de trabajo, por ejemplo. Y eso va en desmedro de que esas plazas puedan ser ocupadas por dominicanos. Aunque si los dominicanos quieren hacer esto, no quieren hacerlo, sabrá Dios. Eso podría provocar que a donde no quieran hacer un trabajo, puede ser que aumente el atractivo económico para que lo hagan, porque la necesidad de hacer el trabajo está ahí. Puede ser que entonces se establezcan unas relaciones diferentes de trabajo con incentivos, entonces pueden ser entonces atractivos estos puestos. Pero no cabe dudas de que nosotros hemos tendido la mano a los haitianos y que esa mano que hemos tendido ya se nos está desbordando en la capacidad de su sostenimiento en República Dominicana. Y este es uno de los temas que se va a tratar en la reunión de presidentes y jefes de Estado que se va a celebrar a partir de este jueves en Santiago de los Caballeros, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, del cual República Dominicana es presidente pro tempore para este año, desde agosto del año pasado, y que tiene relevancia por dos temas importantes. Primero, la recuperación de la economía, la recuperación de la situación de encierro de la pandemia, ya es un hecho de cara a lo que hemos transitado en el 2022 y de cara al 2023. Y segundo, el tema de las migraciones. Y en especial República Dominicana va a plantear nuestra situación con el tema de Haití y las migraciones de haitianos. Porque, ¿qué pasa? Toda Centroamérica está viviendo también los problemas de las migraciones de centroamericanos y de sudamericanos incluso que cruzan por toda Centroamérica para llegar o pretender llegar o tratar de llegar a territorio norteamericano y allí entrar en el sueño americano. Pero también hay un flujo importante de nacionales haitianos que está circulando por toda América, por América del Sur y por América Central, con las mismas pretensiones de llegar a Estados Unidos o de aposentarse en alguno de estos países para tratar de sobrevivir a la crisis económico-social política de que huyen de su país. Entonces ese va a ser un tema de discusión en este foro de presidentes, de jefes de Estado, de jefes de gobierno, al máximo nivel en la región de Centroamérica y República Dominicana. Y esa reunión comienza este jueves. El viernes es el día de la discusión de los temas fuertes y de la emisión de una declaración conjunta sobre los planteamientos que hacen de común acuerdo los países de Centroamérica y República Dominicana. Y el tema de la migración, estoy convencido, será uno de los temas que saldrá a relucir en esa resolución sobre un apoyo a la posición de República Dominicana de mantener un flujo de inmigrantes bajo control para lo que es necesario realizar repatriaciones como hacen todos los países para mantener ese control. Y la República Dominicana no es la excepción. En el caso de los haitianos, es el mayor receptor de esa inmigración. Eso es así. La violencia ha seguido tratando de ser frenada por las autoridades con la puesta en marcha de este plan de seguridad para Navidad. Y esto representa el gran reto para las autoridades, para la policía en especial, para los patrullajes mixtos que se están haciendo con ayuda de soldados del Ejército Nacional, principalmente en lo que se llama el Polígono Central, ese cuadrante aquí en el Distrito Nacional y que se ha extendido a todas las partes del país. Lo importante de esto, y por eso digo que es un reto, es que en la medida en que sea posible poner a raya a los delincuentes,
mantener un mínimo de seguridad y de garantías en la seguridad de la gente. En esa misma medida podrá ser un punto de partida, y ojalá lo sea, hago votos por ello, sea un punto de partida para que esto que es por motivos de la Navidad se concretice en una acción permanente. Quizás los 33,000 policías en las calles no sea posible, pero ojalá que sean 30. Ojalá que sean los necesarios para lograr esa garantía. Porque la verdad es que la gente se mantiene asustada, porque le tiene miedo a todo el mundo. Cada vez que la gente oye un motor se pone histérico, que le pasa por al lado. Si usted tiene un vehículo y si está a pie, con mucho más razón. De quien llega y toca la puerta de su casa. No importa quién sea, usted duda, a menos que no sea una persona de la familia o altamente conocida. Usted duerme intranquilo porque no sabe por dónde se le van a meter a la casa. Todo este tipo de cosas tenemos que ir sobrepasándolo. Yo vuelvo y digo, las estadísticas para mí de tantos, homicidios por 100,000 habitantes es una arista para poder medir niveles de alta delincuencia. Pero los robos, los asaltos, los atracos en las calles, en las casas, en las plazas comerciales, en muchos puntos, no están medidos en esa forma. Entonces son una realidad y además son una realidad que se corre de boca en boca, que se corre de boca en boca y que la gente va percibiendo de que estamos en un estado de inseguridad total y que cualquiera puede ser víctima de esa acción de los delincuentes. Entonces, visto esto, es de esperar que con este movimiento de la economía, con el tema de el doble sueldo, la regalía, los bonos, las compras, este movimiento de la economía que se produce en diciembre y esta acción de la policía frente a establecer las demandas, satisfacer las demandas de seguridad que pide la gente, podría ser, vuelvo y digo, y hago votos porque así fuera, el punto de partida de tomar el toro por los cuernos realmente. La reforma policial, bien, gracias, pero no es el eje central, uno de las aristas del problema, pero no es el eje central y definitivo. Los médicos han insistido en que van ahora, están estructurando y organizando para dejar sin servicio, y dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, el todo envalentonado y jeque, Zenén Cava, que van a sacar del sistema y lo van a poner también a veda al principal sistema de seguridad social del país. Yo me supongo que todo el mundo ha pensado que es SENASA, que tiene 4 millones de afiliados. Un desafío de los médicos en este sentido. Desafío abierto, y están provocando acciones fuertes y contundentes que uno espera que realicen las autoridades de cara a esta grosera acción del Colegio Médico Dominicano de dejar a los enfermos, a los pacientes que necesitan atención médica sin cobertura de sus seguros. Hay que ponerle coto a esto, señores. Esta gente envalentonada están haciendo lo que le da la gana y esto está generando penurias entre los enfermos, en los hospitales, en las clínicas, en muchos sitios. Lo que no dejan de hacer los médicos aupados por el Colegio Médico Dominicano es cuando usted va a una consulta y llega a donde la secretaria, cuando sale del consultorio, son 4,000. Pague. No dejan de cobrar. Porque también le quitan los seguros, entonces hagan una labor altruista. Es una lucha que llevamos contra las empresas. Entonces, en vez de cobrar 4,000 pesos, cobren 1,500 para que la gente pudiera, y eso se me ocurre así, enfrentar el problema de salud que tiene en el inmediato que acuda a un médico.
lo cual no se compadece de ninguna manera la acción como están dejando al sistema de salud por seguros fuera de servicios. Pero como aquí hay una gente que hacen como lo que le da la gana y después cuando se le quiere poner el cascabel al gato, tienen un grado de envalentonamiento tal que se hace más dura la medida. Ojalá que tengamos los pies sobre la tierra en este sentido. Y uno de los temas centrales que se ha manejado en esta fecha es lo que han dispuesto los tribunales de despachar de la prisión, de las cárceles, a varias personas implicadas en casos de corrupción y se le ha puesto medida de prisión domiciliaria a cambio de la prisión en un recinto carcelario. No significa que han cerrado el expediente, que han salido que han sido descargados, sino que se ha variado el rigor de la prisión en un centro penitenciario a una medida de prisión domiciliaria con otra serie de medidas, presentación periódica, impedimento de salida del país, algunos con los grilletes de localización. Entonces, esto ha enforforado, en cierto modo, a algunas gentes del Ministerio Público que la emprenden contra los jueces, indicando que si no tienen esta gente preso y si no tienen el rigor de la cárcel, la justicia no se está cumpliendo. Y yo quiero ser coherente con lo que repito y con lo que he dicho y he repetido muchas veces, en el hecho de que la prisión per se, por 1 año, 2 años, de una persona que está en un proceso de juicio y que no da señales de que se vaya a fugar, de que no vaya a asistir a los juicios, es una condena adelantada. Y si esa persona es declarado inocente, 2 años de su vida. Yo creo que la condena moral que se hace a mucha gente cuando es acusado en este sentido es ya bastante rigurosa en una sociedad tan pequeña como República Dominicana. Y yo siempre pongo como ejemplo el caso de Brecht. Después que se sometió a la justicia a un grupo de 14 personas y se llevaron a prisión y salieron con esposas puestas y entrando a la cárcel y tuvieron 3 meses en la cárcel, todos fueron saliendo uno a uno a prisión domiciliaria y todos acudieron a los juicios, a las audiencias de fondo, día por día, sin fallar un solo día. Ninguno ni se escapó ni se abstuvo de ir a los procesos en los tribunales y el proceso siguió y los tribunales dictaron su decisión. De los 14 quedaron 2 condenados, los demás liberados, pero 2 condenados y el juicio sigue ahora en apelación de una parte y de otra que pidieron apelación, sigue en el proceso de apelación. Pero el juicio no se entorpeció necesariamente porque las personas tuvieran prisión domiciliaria. Hay casos donde la prisión amerita, porque son casos de asesinos, son casos de violadores, por ejemplo, son casos de personas que son criminales natos, que andan armados, violadores de mujeres, de sus familias. Entonces, estas situaciones sí generan una atención mayor. Pero yo creo que la prisión preventiva debe ser evaluada en cada caso. Por eso yo creo también que la autoridad de la persecución del delito debe ser consciente de esta situación, primero, y segundo, de que el que va a un tribunal tiene dos platillos en la mano. O ganar la causa y ser descargado, o perder la causa y ser condenado. Puede ser condenado a una pena mínima
o puede ser descargado totalmente. Una de las dos. Y una de las dos partes se va a sentir ganancioso y otra de las partes se va a sentir perdidoso. Si usted va ante un juez, en tercero imparcial, y hay una decisión de una u otra forma a la que tienen que estar preparados los actores que acuden ante la justicia, tienen que saber necesariamente que es una decisión a donde ellos acudieron a un tribunal para que determine si realmente procede la acusación y la condena o procede la defensa de inocencia y el descargo. Emprenderla contra los jueces, yo creo que no es un signo de fortaleza en cuanto a la presentación de los procedimientos de prueba. Usted perdió, vaya a la apelación y trate de consolidar su posición para que pudiera ser devuelto el proceso en busca de favorecer su posición. Y en cuanto a la prisión preventiva, yo creo que es injusto mantener a una persona 1, 2, 3 años. Antes, cuando no había ni siquiera el código de ahora que tiene esas formas, antes la gente se pudría en la cárcel, a los 5 años no se conocía todavía ni siquiera el inicio del proceso y la gente pasaba 2, 3, 4, 5, 6 años preso, 7 años y después lo descargaban inocente. ¿Y entonces? Así no se consolidan los sistemas de justicia realmente, yo entiendo. Pero así hemos procedido en República Dominicana. Sí, señor, esto es así. Permítame una pausa. El ministro administrativo de la presidencia dominicana, José Ignacio Paliza, reveló que la situación en Haití que impulsa la migración de sus ciudadanos será uno de los puntos a tratar que propondrá el presidente de la República, Luis Abinader, en la 56ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Una campaña haitiana con conexiones entre Nueva York y Haití ha tomado forma contra República Dominicana, tomando fuerza desde este jueves con una protesta frente al consulado en Manhattan para condenar el presunto trato inhumano contra compatriotas indocumentados. El campo dominicano no necesita más mano de obra haitiana, pues con la disponible actualmente es suficiente para las labores agrícolas nacionales, aseguró el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Yad Osmar Benítez. Benítez dijo que con los nacionales de Haití que fueron regulados por gobiernos anteriores, resulta más que suficiente para realizar los oficios propios en estas tierras, según una información que publicó el periódico Listín Diario. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y hay temas interesantes y temas importantes
que se reproducen en República Dominicana y que se reproducen en otras partes del mundo y tienen un efecto importante en el país. Ayer yo hacía un comentario en el programa en esta semana, hacía un comentario sobre la presencia en República Dominicana en inversiones de negocios de empresarios haitianos que han sido vedados y cuyas empresas y cuentas bancarias y negociaciones en Canadá, por ejemplo, han sido congeladas, han sido incautadas y han sido declarados personas no gratas, porque los ubican en acciones sobre el estado de violencia que se genera actualmente en su país, en Haití, y de contubernios y de complicidades con el crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de armas, situaciones políticas, o sea, con un cúmulo de acusaciones que le hace el gobierno canadiense, por lo cual lo declara persona no grata, lo saca, le congela sus cuentas y los sustrae de cualquier tipo de operación empresarial y de negocios en su país. Derecho al que tiene Canadá. Entonces, cuando yo hice ese comentario ayer, en horas de la mañana de este día, recibí algunos comentarios de amigos que tienen incluso relaciones con empresarios haitianos y me decían que entendían que yo había sido injusto en el comentario que hice y que eso mostraban su enojo, por así decirlo, porque entendían que yo había sido muy cáustico en eso. Yo lo que hacía ayer, y lo voy a reiterar hoy porque también hablé con otras personas en ese sentido, es que cuando estas personas que tienen negocios en República Dominicana, abiertos negocios y son empresarios en República Dominicana, esa acción de Canadá y que han venido acciones de otros lugares de Europa y de Estados Unidos propiamente, tiene que repercutir de una u otra manera en el empresariado, en los negocios, en la situación económica en República Dominicana, porque tienen empresas incluso influyentes, grandes, importantes, de muchas inversiones. Y hacía más, y yo decía más, que hay muchos haitianos, prósperos haitianos, empresarios millonarios haitianos que están invirtiendo en República Dominicana, porque su país no les representa ni garantías ni beneficios sustanciales en las inversiones multimillonarias que pudieran hacer o que pudieran expandir. Se mantienen con sus negocios allá, pues están buscando nuevas áreas para el desarrollo de sus negocios, nuevos países. Y República Dominicana les representa dos cosas: seguridad, estabilidad, garantías de respeto y además de eso, la cercanía, el intercambio. Aquí los haitianos, nosotros sabemos de los haitianos que cruzan por la frontera ilegalmente y que andan en la cola de un motor y que están trabajando en la construcción, pero aquí hay decenas de haitianos que tienen apartamentos, que viven en República Dominicana, que van eventualmente a su país, que han sacado sus familias y han comprado apartamentos de buen dinero en buenas zonas residenciales, que tienen inversiones en negocios en República Dominicana, negocios propios y negocios asociados en República Dominicana, que tienen casas de veraneo en los resorts de República Dominicana, que viven una vida cómoda en restaurantes, en los espectáculos que se producen en República Dominicana y que hacen una vida cotidiana de personas adineradas en República Dominicana, ellos y sus familias. Y es un número considerable y las autoridades lo saben, pero eso no es ilegal. Eso no es ilegal. Hasta que el emprendimiento de negocios y de empresas y de operaciones en República Dominicana no choque
o con las leyes dominicanas o con los sistemas bancarios de intercambio con República Dominicana. Porque esos bancos canadienses, esos bancos norteamericanos, esos bancos europeos son corresponsales de bancos en República Dominicana y en un momento determinado hay operaciones que se cruzan y pueden tener motivo, pueden tener objeciones, pueden tener ojerizas, pueden tener advertencias. Entonces no es ocioso lo que yo dije ayer. Yo hice esta advertencia y las cosas que me contaron con nombres y apellidos, con empresas y con sociedades, son mucho más de lo que yo me imaginaba y sabía. Y vuelvo y digo, eso per se no es un pecado, no es un delito. Ahora, puede tener consecuencias. Y por eso yo decía ayer, tienen que ver las autoridades que manejan el sistema financiero, económico, el sistema de seguridad jurídica, tener un ojo especial sobre estas operaciones, estas situaciones, estos negocios, para evitar verse envuelto el país en situaciones y empresas bancarias incluso en situaciones enojosas con otros países. Entonces ya no es el tema de las repatriaciones y de las groserías que ha recibido República Dominicana por su atención y su alarma sobre lo que está ocurriendo en Haití. No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, que tiene un significado incluso tan trascendente e importante como el otro. Y por eso yo lo refería, y lo referí de una forma tímida, y con todo y eso me hicieron las advertencias de que las cosas no son así, y después de eso me dieron explicaciones y conseguí otras explicaciones que me ponen los pelos de punta, por así decirlo. Así es la cosa. Entonces yo creo que la autoridad está en la obligación de mantener muchos controles, mucho cuidado, mucha observación sobre esta afluencia, vamos a ponerle así, de empresarios y de capitales y de incluso familias completas de haitianos que se están radicando en República Dominicana, en estos niveles empresariales y de la vida económica de las clases de la República Dominicana. Dicho está. Miren, el tema de Cristina Fernández de Kirchner para mí es importante por una razón. En estos días yo presentaba un reportaje que hizo Moisés Naín, el afamado escritor, economista, periodista Moisés Naín, que se radica en Washington, D.C., y que tiene su programa de televisión en 424, N424, en Washington, D.C., en la televisión norteamericana, y que escribe su columna en el periódico El País, un hombre de mucho prestigio que ha venido a República Dominicana. Él hacía un análisis y ponía en perspectiva de cómo presidentes en el mundo, en especial en América Latina, han sido enjuiciados, han sido acusados, han sido condenados, han sido perseguidos por razones de corrupción y lo que prácticamente se considera un mal en el espectro político de América Latina. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, hay que decir que esta señora, esta político, es una político de pies a cabeza, que fue senadora, que fue legisladora, que fue dirigente político de los peronistas, de los remanentes del peronismo, de una de las salas del peronismo, que fue esposa, primera dama, fue senadora, primera dama con su esposo Néstor Kirchner, fue presidenta del país después de Néstor Kirchner durante 2 periodos. Después de eso, ahora es vicepresidenta del país con el presidente Fernández.
y fue condenada a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua de por vida para ocupar cualquier cargo público por un tribunal que la encontró culpable, responsable de una serie de acciones violatorias en la adjudicación de contratos y de obras durante su administración. Asociación, aquí le dicen asociación de malhechores, allá asociación de funcionarios y qué sé yo cuánto, de actos de corrupción. Ella lo considera una persecución política, una mujer de 70 y tantos años. Yo no sé si ella seguirá aspirando o pensaba seguir aspirando. El tema es que no importa el tiempo, que no importan las posiciones que se adquieran a posteriores para que pueda haber enjuiciamientos y sometimientos por razones de corrupción y de otros tipos de delitos desde el poder que puedan ser perseguidos y sancionados por la justicia. En estos casos hay mucho de persecución política, en muchos casos. Pero en muchos casos se llega a conformar situaciones y expedientes que ponen en la línea de la condena a muchos gobernantes. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que esto es una injusticia. El propio presidente Fernández queda un ala diferente a ella del peronismo, pero que ella es su vicepresidenta, dijo que fue una condena injusta. Claro, el proceso ahora va a apelación y después tiene que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que se ejecute una acción de esta naturaleza contra una funcionaria electa. Aquí en República Dominicana, al contrario, cualquier funcionario electo en ejercicio que pudiera ser acusado tiene que ir a una sola instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. Allá corren los trámites normales de los 3 estamentos de la justicia: primera instancia, apelación y Suprema Corte. No es definitiva una sentencia de esta naturaleza hasta que la Suprema Corte lo declare como la cosa irrevocablemente juzgada, como decimos aquí en República Dominicana. O sea, esto va a tener todavía un largo camino de presiones políticas, de situaciones. Pero yo menciono esto porque es el ejemplo de lo que está pasando en América Latina. El ejemplo se dio en Brasil de cómo José Ignacio Lula da Silva fue sacado del poder de sus pretensiones de regresar. A Dilma Rousseff, su sucesora, también fue acusada. El vicepresidente Temer, que fue quien impulsó toda esta cacería contra estos dos, después fue acusado también de corrupción. De que el juez Moro, quien los envolvió en la burbuja de las acusaciones de corrupción a todos, terminó siendo acusado también, terminó siendo funcionario de gobierno, que era lo que procuraba también, terminó siendo finalmente senador, que es el cargo que ocupa ahora, que era lo que quería, entrar en la vida política y desde sus acusaciones conformar un nombre y una figura y una imagen para buscar posicionamientos políticos. Y después de todo eso, José Ignacio Lula da Silva vuelve al poder. Este es un caso importante y nosotros debemos siempre mirarnos en ese espejo. Lo que a mí sí me resultó chocante es que en el caso de Lula, contrario a lo que se vislumbraba y se amenazó en un principio, las masas no se volcaran en su favor en las calles a protestar por su arresto y por su sentencia y por su persecución judicial, que la estimaban política. No se volcaron. Y en el caso de Cristina Fernández tampoco ha ocurrido. Tampoco ha ocurrido. Lo que indica
que si bien tienen el favor de un importante segmento de la sociedad en el momento de las votaciones, no así en el liderazgo y en el sentimiento de la gente, como para poder provocar acciones y situaciones que hagan o retrotraer o reflexionar sobre ese tipo de persecuciones judiciales o políticas. ¿Me siguen por donde voy? Hay que ver cada caso, y estos son casos emblemáticos e importantes que debemos ver dentro de su contexto. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, converso sobre las experiencias así rápido, en 280 palabras no puedo describir con toda amplitud lo que me hubiese gustado, pero hablo sobre lo que está pasando en la frontera y de cómo el empresariado privado, el gobierno, mira hacia la frontera y de cómo podría ser la frontera, con estos ejemplos de desarrollo y de inversiones, un punto de inicio de realmente fortalecer toda la zona de la frontera. Todavía de cara al temor y a la situación de la inmigración ilegal, masiva y lenta que ocurre hacia República Dominicana de los haitianos. Y también hago un reflejo así rápido, casi a vuelo de pájaro, de cómo vi a un presidente que se comportó como uno más de los participantes en estos actos, aunque es la primera figura del Estado, y lo digo de uno más porque no había la petulancia ni había la parafernalia de que es el hombre y la cosa y la que sé yo qué, y la chulería y las cosas que ocurren en los entornos de un presidente. Comparto con ustedes mi columna Oye País en el periódico Listín Diario en esta semana bajo el título La frontera se desarrolla. A continuación. La inversión de más de 2.400 millones de dólares y la generación de unos 5.000 empleos son cifras altamente reveladoras de las perspectivas de desarrollo que se proyecta en la franja fronteriza Montecristi, Pepillo Salcedo, Manzanillo Dajabón. La inauguración de un hotel a todo confort de 54 habitaciones de la cadena internacional Super 8, enclavado en las afueras de Montecristi en ruta a Dajabón, es el más vívido ejemplo que complementa inversiones multimillonarias, como la construcción de 2 plantas de producción de electricidad, de un complejo de almacenamiento de combustibles, de un gasoducto, un puerto, un helipuerto. Allí estaba parte de la crema innata de los inversionistas privados, los Vicini, los Martí, González Cuadra, Arturo Santana, entre otros, lo que tiene un significado. Desde la capital se mira hacia la frontera. Fernando Capellán de Santiago ya lo hizo con su zona franca. Y esto me impactó. ¿Cómo lo hizo la presencia del presidente Luis Abinader, quien se confundió con comunitarios e invitados foráneos, la mayoría en chacabanas blancas? Estuvo sentado en una silla igual a los del auditorio, se tomó una taza de café de 3 sorbos y media botellita de agua servida en un vaso normal por Amelia Vicini, sentada a su lado en una simbología para mí importante. Me satisfizo haber aceptado la invitación presidencial para participar como observador de estas importantes inauguraciones e inicio de obras. Por demás, bien acompañado de colegas de la talla de Pablo Macchini, Adolfo Salomón, Roberto Cavada, Alberto Caminero, José Monegro, Percio Maldonado, bajo la organización de profesionales, como el periodista Raúl Vaz y la asistencia de Vanessa Peña y Amalia Rodríguez.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El Pleno del Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral, con 101 de 130 votos a favor, después de que éste anunciara la disolución del legislativo y declarara un gobierno de sección de emergencia, lo que ha sido calificado como un golpe de Estado por diferentes miembros del gobierno, incluida la vicepresidenta Dina Boluarte, quien deberá asumir la presidencia a las 3 de la tarde, hora local, de acuerdo a la Constitución. La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que incluso fue criticada por algunos de sus propios funcionarios. Boluarte, una abogada de 60 años, se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república independiente. Es bilingüe en español y quechua y fue elegida vicepresidenta en la boleta que llevó al poder a Castillo el pasado 28 de julio de 2021. Un total de 25 personas fueron arrestadas bajo la sospecha de ser miembros o simpatizantes de una organización terrorista que planeaba realizar un golpe de Estado en Alemania. Así lo informó la Fiscalía General de ese país. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, repudió el histórico fallo judicial que la condenó a 6 años de prisión y anunció que no competirá en las elecciones generales de 2023, echando por tierra la hipótesis de que buscaría tener fueros para blindarse de la justicia. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez. Aquí analizaremos estos y otros temas de interés nacional. Pasen un feliz resto de esta noche.